Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios estamos en Segunda de Juan, hemos terminado Primera de Juan, entonces es turno de examinar su segunda carta. Esta es una carta junto con Tercera de Juan, muy pequeñitas, pero que de alguna manera están cargadas de teología y de verdades importantes y se relacionan con Primera de Juan. Entonces, el tema fundamental de Segunda de Juan, si vamos a hablar de un resumen de algo que nos diga de qué trata, digamos, 11 libro, es, bueno, hay muchas maneras de poderlo expresar. Una es, por ejemplo, vamos a amar, es permanecer en la doctrina. O, por ejemplo, vamos, el amor verdadero no se desvía por cuanto a la verdad. O el amor verdadero no saluda al falso, ¿no? O el amor verdadero no contribuye, vamos a la propagación del error. Entonces, vamos a ver de qué se trata Segunda de Juan, ¿ok? ¿Cuál es el propósito por el cual Juan, digamos, escribe? Vamos aquí, Juan, bueno, claramente, bueno, dice que es el mismo, vamos a verlo en el versículo 1. Básicamente, Juan les escribe a los creyentes para advertirles que no muestren hospitalidad a los falsos maestros. Otra vez, Juan les escribe a los creyentes para advertirles y decirles y ordenarles de parte de Dios que no es correcto que muestren hospitalidad a los que propagan las herejías con respecto en el contexto acá a Jesucristo, ¿ok? A los falsos. Entonces, un resumen, ahorita lo vamos a ver, es un capítulo solamente, pues esta carta es muy corta, pero el resumen es, bueno, Juan, bueno, primero comienza con sus saludos, después de sus saludos, Juan insta a sus lectores a que primero vuelquen su gran amor, vamos, el amor que tienen por los santos, ¿ok? Ya que no se desvíen de la doctrina de Cristo. Juan les dice que muchos engañadores, muchos falsos, andan por el mundo, vamos, y niegan que, o sea, bueno, que Jesucristo ha venido en carne. Esto es lo mismo que les dijo en la primera carta de Juan. Hay muchos falsos que tienen el espíritu del anticristo. Son los gnósticos que están diciendo que Cristo nunca se encarnó en realidad, ¿ok? Como en primera de Juan, Juan les va a decir y les dijo ya que son tipos del anticristo y los cristianos, y este es el punto de la carta, y los cristianos no deben mostrarles hospitalidad. Y esto es algo muy importante porque cuando los cristianos leen primera de Juan, cuando Juan escribe su primera carta, ya la vimos y ya sabemos y ya conocemos qué tan importante era en primera de Juan el tema del amor. Una y otra vez Juan nos estuvo hablando de ama, 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 ama. El verdadero cristiano ama. Incluso Juan pone, vamos, al amor como una característica del que ha sido regenerado y de quien es un verdadero hijo del Padre. Es decir, el cristiano tiene que vivir amando. Entonces, los cristianos leen primera de Juan y se ponen a mostrar mucho amor unos con otros, pero incluso empiezan a mostrar, digamos, amor a los falsos que promueven herejías. Entonces, pues digamos, si los invitan a su casa y les dejan que prediquen desde ahí, porque a ver, bueno, quédense acá, ustedes que son falsos itinerantes, que andan viajando propagando sus errores. Como soy cristiano, Juan me dijo que les muestre mucho amor, así que vengan, quédense en mi casa, ¿no? Y vamos a estar todos tranquilos, ¿no? Pero Juan les escribe y les dice, no, no, o sea, yo les dije que muestren amor a los cristianos. Yo les dije que muestren amor a los verdaderos cristianos, pero no muestren hospitalidad a los falsos, no contribuyan con la tarea de los falsos, de ninguna manera faciliten el que los falsos sigan regando sus mentiras. Y Dios es muy enfático en este sentido. Y luego para tercera de Juan vamos a ver que aquí dicen, ok, perfecto, entonces Juan nos dice que vamos a cerrarle la puerta a los falsos, ya no los vamos a recibir, y se van al otro extremo y empiezan a cerrarle puertas a medio mundo, también a los verdaderos. Entonces Juan tiene que escribir tercera de Juan para felicitar a Gallo por la hospitalidad que él tiene para con los cristianos y básicamente pues, es decirles, no, 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 solo a los falsos no, pero a los verdaderos sí les tienen que mostrar hospitalidad, ¿no? Entonces esa es la lógica como de segunda de Juan. El bosquejo es una carta pequeñita, tiene apenas 13 versículos, entonces el bosquejo es muy sencillo porque se divide en dos, del 1 al 6.
Del versículo 1 al versículo 6, Juan les insta a permanecer en el amor cristiano. Y del 7 al 13 a no permanecer con los falsos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Yo, Juan, el anciano. Entonces, primero Juan se está identificando plenamente y él se reconoce como un anciano. Uno, porque ya es, digamos, anciano, pero él reconoce la autoridad con la cual está escribiendo, ¿ok? Que es un presbítero, digamos, apostólico, es un apóstol. Entonces, con toda su autoridad y la gente sabía quién era Juan, Juan escribe su carta y lo primero que hace es identificarse. Dice, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es quiénes son estas personas. Juan dice, yo le estoy escribiendo a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, hay teólogos que dicen, pues esta es una carta para una señora cristiana en particular y su familia, ¿no? Vamos, a la cual Juan no pone como, vamos, el nombre, sino solo la reconoce como esta señora elegida, pero es para ella y su familia, que desde luego tiene, digamos, aplicación a todos los creyentes. Y sabemos que hay cartas que se escriben a personas en particular que están en el canon bíblico, por ejemplo, ¿cuál? ¿Quién piensa en una carta que fue escrita a una persona en particular? O sea, es una carta que se dirigió a una persona en particular, pero la tenemos como parte del canon bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cuál es? Tito. Bueno, sí, Tito. Sí, 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 pero vamos ahí. Pero hay una carta también chiquita, cortita, que fue, digamos, escrita a una persona, era una comunicación personal de un apóstol con alguien para decirle ciertas cosas personales que después Ah, vemos que son, Timoteo. digamos, aplicables a todos. ¿Vale? Timoteo. Bueno, Timoteo y Tito son, digamos, bueno, delegados apostólicos que Pablo envía para corregir ciertas cosas. O sea, vamos, es como más doctrinal, pero hay una carta en particular que es una carta que Pablo escribe a un gran amigo y le dice, oye, te quiero pedir un favor. Y esa carta se convierte en doctrina para los cristianos. Es una carta chiquita. Ah, ya la acabamos de ver, ¿no? Ajá, Cuando a lo del problema del esclavo, ¿no? así es Filemón. Sí, le Filemón. pueden. Filemón es una carta que Pablo escribe para una persona que se llama Filemón y esa carta se convierte en doctrina para todos nosotros. Así que es probable que esta carta pueda ser para una señora en particular y su familia. Sin embargo, me parece la interpretación más correcta por la manera en la que se expresaban en el primer siglo, al final del primer siglo, esta señora elegida y sus hijos, bien, es como una metáfora de la iglesia local, ¿no? Entonces, sea que sea para una señora en particular o para una iglesia que yo creo que es como se puede interpretar como una, digamos, iglesia que Juan conoce y que conoce a Juan. Dice Juan, yo les escribo, o sea, vamos, hay que saber algo, son cristianos, ¿ok? Sea que sea una señora en particular o un cuerpo de creyentes, Juan le está escribiendo a los cristianos porque dice a la señora elegida y a sus hijos, ¿ok? Entonces, lo primero que Juan dice es, yo los amo en la verdad. Y en este momento, con esta frase tan pequeñita, Juan comienza, vamos, haciendo algo que va a ser fundamental en su carta, que es, Juan vincula ese afecto cristiano a la doctrina correcta. Yo los amo en la verdad. Compartimos esa doctrina sustancial y básica que nos hace hermanos, ¿no? Y aquí Juan, desde luego, se está refiriendo a la cristología, que es una doctrina fundamental. Entonces, lo que Juan te está diciendo desde aquí es cuando te dice yo te amo en la verdad, es estoy vinculando este amor cristiano a la verdad doctrinal. ¿Por qué? Porque no hay amor cristiano desligado de la verdad proposicional y de la verdad objetiva del Evangelio. Es decir, la tierra fértil donde el amor tiene que surgir es la verdad doctrinal. No confundamos estar, digamos, unidos por el error y decir es que somos súper amorosos, pero estamos amando a personas que están esparciendo muchos errores. Juan es totalmente ajeno a todo esto. Él comienza diciéndote, cristiano, yo te amo en la verdad y tú tienes que amar en la verdad a los demás. Entonces, el parámetro que filtra, entonces el amor que tienes es la verdad doctrinal. ¿Ok?
Entonces, ¿tienen dudas acá? No. No. Dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La verdad sabemos es Jesucristo. Pero dice Juan, no solo yo te amo en la verdad, sino todos los que conocen esta verdad te aman también. Es decir, estamos unidos en la verdad y entonces porque estamos unidos en la verdad nos podemos amar. No nos podríamos amar si estamos unidos por el error. Hay gente por ahí que dice que la verdad como que divide. En realidad lo que divide es el error. Porque lo que Dios te está diciendo acá es que su verdad y la verdad objetiva proposicional que está contenida en su palabra debe de causar unidad entre los cristianos. Entonces, si hay un fundamento sobre el cual se tenga que levantar mi amor cristiano por mis hermanos, es porque estamos unidos en la verdad. Pero si entre las personas que dicen que son mis hermanos hay uno, por ejemplo, que es muy activo en estar diciendo que Cristo no es Dios, Dios no me ama que tenga una relación con esa persona como la relación que tengo que tener con mi hermano. Y vamos a darnos cuenta también que para Juan, una cosa es una persona que está esparciendo activamente sus mentiras y otra cosa es una persona que solo está engañada. Y se les trata diferente. Una cosa es, por ejemplo, un familiar tuyo católico que vive creyendo una mentira absoluta, herética y todo esto, pero es un familiar católico que pues va, digamos, a misa cuando quiere y cuando puede. Y otra cosa es un testigo de Jehová que anda tocando puertas, puerta tras puerta, para tratar de extender su error. Es diferente. Entonces, Juan, aquí lo que está haciendo es, el amor cristiano está regulado por la verdad revelada, no es un sentimentalismo. ¿Ok? Así que en tiempo de confusión doctrinal como el que vivimos hoy, el amor entre nosotros los creyentes debe estar cimentado en la fidelidad a la palabra y en la interpretación correcta de la palabra revelada. Ahora, desde luego, aquí nos estamos como refiriendo a temas sustanciales, fundamentales del cristianismo, que si alguien niega no es cristiano, no a cuestiones como secundarias o terciarias. Cristianos verdaderos pueden tener una opinión diferente. ¿Sí? Pero aquí Juan está, digamos, hablando en el contexto de primera de Juan de cristología. ¿Ok? Dice, porque esta verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Juan está prometiendo de parte de Dios que la verdad, o sea, que el cristiano ha creído que está encarnada en Jesucristo, es inmutable, que no cambia y estará en comunión siempre con los santos. Entonces, hay una verdad fundamental, una verdad objetiva, esa verdad es Jesucristo y la palabra de Dios, sobre la cual el cristiano tiene que pararse y sobre la cual tiene que fundamentar su vida cristiana, entre todo ello también el amor. Pero Juan te dice que aquí hay una verdad escatológica. Si tú eres un verdadero cristiano, esta verdad vive en ti y esta verdad estará siempre en ti. Siempre es siempre. Dios ha prometido, y ya lo vimos en primera de Juan, que Dios ha prometido que sus hijos van a ser guiados a toda verdad por medio del Espíritu Santo que vive en ellos. Y es justo esta verdad proposicional revelada de Dios en su palabra y en Jesucristo la que nos da esta identidad como su pueblo. Entonces la doctrina sí importa. La vida cristiana no es un mero sentimentalismo. La vida cristiana está fundada y está basada y está arraigada en verdades doctrinales proposicionales que nos dan estabilidad. Es una verdad inmutable que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Juan comienza su cartita chiquitita dejando esto bien claro. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Aquí hay una bendición triple que pues al final es un saludo, aunque cuando tú lo estudias tiene densidad en teología, ¿no?
porque te dice la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. El que Dios te da lo que no mereces. La misericordia, ¿qué es? Esa compasión que Dios mostró por nosotros, donde no nos da lo que sí merecemos. Y la paz, esto te habla del pacto de Dios con su pueblo, de cómo Dios te reconcilia con él mismo por medio de Jesucristo. Entonces, las tres palabras que son cortitas están cargadas de teología. Y todas estas bendiciones de gracia, misericordia y paz provienen de Dios y de Cristo. Porque el pacto de gracia eterno está fundado en Cristo. Eso ya lo sabemos. Todas las bendiciones que recibimos como cristianos son porque estamos unidos a Cristo, y es en función de nuestra unión mística con Cristo que el Padre nos puede bendecir. Entonces, Cristo, el Hijo del Padre, estas cosas que Dios ya les ha dado gratuitamente en Jesucristo y por Jesucristo van a permanecer con ustedes. Vas a experimentar diariamente estas bendiciones como realidades claras, concretas, que se derivan de tu unión con Cristo. Pero nota quiénes son los que las van a recibir y quienes las van a disfrutar: los que vivimos en la verdad y el amor. Otra vez, Juan está poniendo primero el cimiento de la verdad. Tu amor se tiene que levantar sobre el cimiento de la verdad, si no es mero sentimentalismo, que no tiene propósito ni sentido delante de Dios. Entonces, nota que primero lo que tienes que hacer es conocer ¿qué? La verdad. Y sobre esa verdad te vas a ir edificando en amor. ¿Tienen dudas? No. Muy bien. Y Juan entonces pues le dice, vamos, a la señora elegida o a los cristianos que están en esta congregación, sea cual sea el caso: qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Entonces Juan está reconociendo que él ha visto, ya sea, bueno, pues a los hijos de esta señora o a cristianos que se congregan aquí con estos hermanos. Dice, y puedo dar testimonio y puedo ver que ellos están viviendo de acuerdo con la verdad. Porque la fidelidad a la verdad en la mente de Juan no es solo una creencia abstracta, sino esa verdad que tú crees que tiene que hacer, y ya lo vimos varias veces, pero esa verdad que tú crees tiene que transformarse en un caminar. Esa verdad que te transforma ontológicamente, es decir, en tu ser, tiene que transmitirse en tu ética, en tu conducta. Es decir, como les he dicho en 1 Juan, tú haces lo que haces porque eres lo que eres. Tu identidad se deja ver, se nota por medio de cómo vives. Entonces, para Juan, este vivir en la verdad es un caminar continuo, una forma de vida, como lo mencionó también ya en Primera de Juan. Juan ya nos dijo varias veces que una de las evidencias del cristiano es que anda en la voluntad de Dios como forma de vida, como estilo de vida. ¿Ok? Entonces, noten otra vez cómo Juan no ha soltado el tema de la verdad. Es decir, Juan está diciendo, yo veo los frutos visibles en algunos hijos tuyos de que andan de acuerdo a la verdad. Y esos frutos visibles, como lo escribió Juan en Primera de Juan, se ven por medio de la obediencia. Entonces, nuevamente Juan está diciendo aquí, como de una manera bien indirecta, la perseverancia del cristiano en su caminar cristiano siguiendo a Jesús es evidencia de su regeneración y es evidencia de su elección. Por otro lado, aquí hay una aplicación tremendamente importante para nosotros los cristianos. Noten cómo Juan se pone contento, se pone feliz, se pone, pero súper contento de ver que unos cristianos están caminando de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Este es un mandato de Dios, que el cristiano viva en sujeción a su voluntad. Y cuando vemos cómo Juan se pone contento cuando ve a sus hermanos caminando en la verdad, esto quiere decir que nosotros, como parte del mismo cuerpo de Cristo, nos tenemos que regocijar y tener, o sea, y poner contentos y trabajar y servir para que otros anden fielmente en la doctrina del Señor. Cuando veas que tu hermano está prosperando
espiritualmente, llénate de alegría. Qué bueno, reconoce la gracia de Dios en él o en ella, cómo Dios está trabajando en su corazón, cómo está siendo transformado, cómo está siguiendo la verdad, cómo sigue el camino que el Padre ordenó. ¿Ok? Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Esto es algo clásico y típico de Juan. No es un mandamiento como que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que no te he contado antes. Es un mandamiento antiguo que viene desde vamos, el Pentateuco, eso ya lo sabemos, ya también Juan lo dijo en el Evangelio, Juan ya lo dijo muchas veces en Primera de Juan, pero les recuerdo porque se nos olvida, por eso nos recuerda, porque si no se nos olvidara, ¿para qué nos va a recordar Juan? Dios está diciéndonos algo, Dios por la pluma de Juan nos está diciendo, yo sé que son olvidadizos, yo sé que se los tengo que repetir una y otra vez, así que hijos, quiero que se amen unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, ya les dije, está en el Pentateuco y ya Juan lo ha tratado muchas veces, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Otra vez, esto es típico de Juan. El amor consiste en obedecer. Ya lo leímos en su Evangelio y en su primera carta. Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿En qué consiste entonces el decir yo amo a Dios? En que tu vida se caracterice por obediencia, no para ganarte el favor de Dios, porque ya lo tienes, sino en gratitud por todo lo que Dios ya te dio y por todo lo que Dios hizo por ti en el rostro y en la persona de Cristo. Entonces, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado, nos ha mandado, estamos bajo su mandato, que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Entonces Juan está tomando un tema que sus lectores ya conocen, que le han escuchado muchas veces, pero básicamente Juan les está diciendo lo mismo que ya nos dijo en Primera de Juan, el amor verdadero se expresa en obediencia activa. Entonces el primero que tenemos que amar, dice Juan, es a Dios, pero porque amas a Dios, amas a sus hijos. Ya Juan tomó mucho tiempo en su primera carta para decirnos, si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso, la verdad no está en ti, tú no amas a Dios. Eres un mentiroso en ese sentido, tú no amas a Dios. Dios está diciendo que eres un mentiroso. No importa lo que digas tú, importa lo que dice Dios. Así que Dios te llama a que muestres por medio de tu conducta que tu fe es verdadera, como que ames a tus hermanos. Tal como ustedes lo han escuchado desde el principio, esto no es algo nuevo. ¿Ok? Y parte de que ames a tus hermanos, Juan lo entiende claramente, es que corrijas y edifiques a tus hermanos en la verdad. Eso es amor. Hay gente que no entiende que el que tú ames a los demás muchas veces tiene que ver con que tú confrontes a los demás. Pero que confrontes a los demás en amor y con mansedumbre, con humildad, como dice Pablo, considerándote a ti mismo, o sea, date cuenta que tú puedes caer en lo mismo que vas a corregir a tu hermano, ¿eh? O sea, que no lo hagas desde una posición de superioridad, de que no, hombre, yo soy mucho mejor cristiano que tú, ¿no? Yo, ¿cuándo voy a caer en eso? No, no, no. Con temor, temblor, porque puede ser que mañana seas tú el que esté en el caso donde está tu hermano hoy, pero Dios te llama y sin duda es un mandato que tú ames a tus hermanos. Y hasta aquí está, este bosquejo, esta primera parte de Juan, que es permanecer en el amor, del 1 al 6, que es lo que vimos ahorita. Entonces Juan está enfatizando la necesidad de que tu gran amor por tus hermanos esté sustentado en la verdad objetiva que nos une como pueblo y que ese amor que tienes por ellos se traduzca en una obediencia activa. Todo eso está aquí en estos 6 versículos. Entonces es como si Juan te dijera en 6 versículos, permanece en amor, permanece en amor. Pero ya viene la segunda parte del bosquejo. Dice, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Y Juan está retomando otra vez a los gnósticos de su primera carta. A las personas que decían, no, 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 Cristo nunca se hizo un hombre. Él tomó como una apariencia de ser un hombre,
pero en realidad nunca se hizo un ser humano, porque recuerdan, estos cuates estaban influidos por el platonismo de una manera total. Entonces ellos decían, todo lo físico es malo. ¿Cómo me dices que Dios Santo tomó un cuerpo físico? Entonces no es posible. Así que ellos negaban que Jesucristo vino en carne. Y el negar que Jesucristo vino en carne tiene sendas implicaciones teológicas, porque para empezar, un hombre tenía que morir por los hombres. Hebreos es muy claro. Un hombre tenía que morir por los hombres para que la ira de Dios fuera propiciada. Si Cristo no fue hombre, la redención no fue exitosa. Y sobre todo, porque si tú niegas que Cristo es quien Él dijo que es, eres, o sea, tú vas con Dios y con Cristo y les dices, son mentirosos. Entonces Juan les está diciendo, les digo esto, porque siguen muchas personas que niegan la encarnación de Cristo. En este caso, este es el tema fundamental por el cual, por el cual Juan está, digamos, escribiendo. Pero hay muchas personas con otras herejías que han salido por el mundo y están diciendo que lo que la Biblia dice no es verdad. Ellos tienen su libro, el Mormón, el Atalaya, etcétera, etcétera. Tienen su Biblia toda corrupta, etcétera. Y entonces llegan y están predicando cosas que tienen que ver con la deidad de Cristo Jesús o del Espíritu Santo, o tergiversando el carácter de Dios. Y Juan dice, tales personas son engañadores y anticristos. Por ejemplo, los que niegan la doctrina de la Trinidad. Los que niegan la doctrina de la Trinidad son herejes, no están dentro del mundo cristiano, no pueden. Porque si tú niegas la doctrina de la Trinidad, no tienes redención y no tienes salvación, porque la redención fue alcanzada y lograda por las tres personas de la Trinidad. Entonces Juan dice, cuidado, hay falsos que se oponen a Cristo, que tergiversan a Cristo, que quieren corromper a Cristo, que quieren engañarlos, por eso son engañadores. ¿Ok? Es decir, son personas que con lo que dicen están socavando el mismo evangelio. Entonces, aquí en el contexto dice Juan, tienen que tener mucho cuidado con la cristología de las personas que vengan y les prediquen. Porque niegan a Cristo en el contexto, quienes niegan que Cristo tomó un cuerpo de ser humano que se encarnó realmente y niegan también su obra de redención. Entonces, Juan les está diciendo, tengan cuidado de no perder lo que hemos alcanzado o logrado con tanto trabajo. El creyente debe ser un discernidor. Hay un llamado aquí urgente de parte de Juan a la vigilancia espiritual, o sea, a estar así con los ojos espirituales, pero bien abiertos. Porque Juan lo que está diciendo es, tengan cuidado en no perder lo que hemos estado, consiguiendo o logrado con tanto trabajo. Es cuidado, no vaya a ser que terminen apostatando de la verdad. Cuidado, no vaya a ser que les presten oído a los engañadores y resulta que demuestren al final que nunca pertenecieron al Señor. Entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos no es pasiva. Dios te preserva, Dios ha prometido preservarte. Filipenses dice, Él comenzó la buena obra en ti, la va a terminar sí o sí. El decreto de Dios en tu salvación se va a cumplir. Sin embargo, tú tienes la responsabilidad de perseverar. Y esta perseverancia no es pasiva. Implica los medios que Dios ha puesto a tu disposición en su gracia, como ir a la palabra, digamos, orar y todo esto, los sacramentos. También implica que te estés, examinando qué es lo que crees y estés peleando y luchando con tus propios errores doctrinales. Es decir, la perseverancia implica trabajo, porque no basta con haber comenzado bien. Debemos cuidarnos de no ser arrastrados por el error. Por eso dice Juan, sean diligentes. ¿Qué es diligentes? ¿Qué significa ser diligente? No es retórica. ¿Qué significa ser diligentes? Hacer lo que debes hacer con disciplina, o sea, ¿Sí? Debes esforzarte, debes
debes estar haciendo un esfuerzo intencional y consciente. ¿Para qué? Para que reciban una recompensa completa. Porque ¿qué nos dice Juan? Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Noten, tanto la persona que está predicando estas mentiras como la persona que las cree y se deja arrastrar por estas mentiras, Juan dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo, y esto ya lo vimos en Primera de Juan. La comunión con Dios está ligada a la fidelidad doctrinal, o sea, sí importa lo que creas. Entonces aquí, por ejemplo, en este versículo tan chiquito de todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene una relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Ya lo vimos en Primera de Juan, ¿se acuerdan? Porque era una de las características que da Juan para reconocer un verdadero cristiano. El verdadero cristiano permanece en la verdad. Y los que salieron de nosotros, pero se fueron, están demostrando que no eran de nosotros. Que no todo el que está con nosotros es verdadero cristiano. El verdadero cristiano parte de las evidencias que justifican o que vindican su fe verdadera, dada por Dios, es que permanece en la verdad doctrinal. Entonces hay una necesidad aquí en este contexto donde Juan está diciendo, hay unos cuates que dicen que Cristo no se encarnó, tienes que tener una cristología ortodoxa. Y esa cristología ortodoxa va a ser el vínculo de tu comunión con Dios, desde luego expresada en una fe viva y real en Jesucristo. Pero tienes que creer en el Cristo de la Biblia, tú no puedes creer en el Cristo que tú quieras. Entonces vemos nuevamente que para Juan esto es tremendamente importante. Juan no está diciendo que un falso que propaga sus mentiras está simplemente equivocado. No, un falso que propaga sus mentiras está fuera del ámbito de la salvación. No puedes tratar con estos, digamos, errores doctrinales tan graves como si fueran solo, vamos, errores más insignificantes. Por ejemplo, digo, nada más para que nos quede claro, una persona que crea que hoy se puede hablar todavía, vamos, en lenguas, todo esto, creo yo que es un gran error, creo yo que lo es. Creo que tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento bíblico, porque aún las lenguas de las que se habla en la Biblia nada tiene que ver con las lenguas que hay hoy, entre comillas. Pero eso quiere decir que esa persona está fuera del ámbito de ser cristiano y de la salvación. Desde luego que no, porque ese entendimiento de esa doctrina en particular no afecta el entendimiento de la salvación. Así que somos hermanos. Pensamos diferente, creo que estás equivocado, pero somos hermanos. Somos hermanos y nos tratamos como hermanos y platicamos como hermanos y estamos unidos en el vínculo del amor como hermanos porque nos une la verdad del evangelio, si es que creemos el mismo evangelio. Pero una persona que niega la Trinidad, eso es otra cosa, porque no tenemos al mismo Cristo. Y si no tenemos al mismo Cristo, no tenemos el mismo evangelio. Yo he conocido a algunas personas en mi vida que comenzaron muy bien y terminaron apostatando de la fe. Y es tristísimo ver cómo alguien con quien caminaste, como alguien que consideraste tu hermano, de repente al paso de los años termina apartándose de la fe y negando las verdades fundamentales del cristianismo. Y te preguntas cómo es que esto pasó. Juan te dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos alcanzado, logrado con tanto trabajo. Sigue siendo diligente para permanecer en la ortodoxia, para tener una recompensa completa. Porque Dios te está diciendo, si alguien termina desviándose, no permanece en Dios y no tiene una relación con Cristo. Pero si permaneces en la verdad doctrinal, tienes una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y el 10 dice, si a sus reuniones, cuando están reunidos como hermanos, llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, escuchen, si a sus reuniones, ya sea que sea, por eso es que yo creo que es como una iglesia local, pero vamos a suponer que es una señora en su casa con sus hijos, como sea, si a tu casa, si a tu iglesia, si a tus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, en el contexto recuerda, Juan está atacando las herejías cristológicas de los gnósticos, pero puede ser cualquier tipo de herejía condenable. Si a tu iglesia, si a tu reunión llega alguien, por ejemplo, que niega la Trinidad,
o que Cristo es Dios, o dice que Cristo es un ser que Dios hizo y creó, pero no es Dios, o sea, como Dios el Padre en realidad, o sea, que Cristo es como diferente a Dios, o que no va a haber como resurrección de los muertos al final, o no hay una segunda vez que Cristo venga a la tierra, o no hay un juicio final. Estas verdades fundamentales del cristianismo, si alguien las tergiversa, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. No lo invitan a su casa. Este es el centro de la carta de Juan. O sea, Juan, después de ir a todo lo que nos dijo, ya solo quiso llegar a esta parte fundamental. No lo inviten a su casa. No le abran las puertas de su casa. Ni le den ninguna clase de apoyo. Ni le den un vaso con agua. Y esto va a sonar para nuestra mente humanista y centrada en el hombre, mucho muy como que severo. Sin embargo, ¿sabes lo que está diciendo Juan? Si a tu casa llega un testigo de Jehová, no lo invites a pasar de entrada. Y si ya tiene 4 horas caminando en el sol, no le ofrezcas un vaso con agua. Porque si le ofreces un vaso con agua, le estás dando más energía y más fuerza para que él siga propagando sus mentiras. Porque noten por qué no debemos darle ninguna clase de apoyo. Noten por qué no debemos ni siquiera invitarlos a entrar en la casa. Porque cualquiera que apoye a este tipo de gente, ¿qué dice? Se hace cómplice de sus malas acciones. Cualquiera que le dé a un falso maestro cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de hospitalidad, se convierte en cómplice en la comisión de estos delitos contra Dios. Entonces aquí Juan está corrigiendo el péndulo de los cristianos que cuando leen primera de Juan dicen, ok, vamos a mostrarle amor a medio mundo y empiezan a mostrarle también amor a los falsos. Y Juan dice, no, 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 a los falsos no. Dios dice que a los falsos no los invitan a su casa. Dios dice que a los falsos no les den ningún tipo de apoyo. Porque Dios te está diciendo, si tú crees que sabes más que yo, y si tú crees que eres más bueno que yo, y si tú dices, no, pero es que Señor, ¿cómo van a dormir estos en la calle el día de hoy, aquí en el contexto del primer siglo, donde recordamos que la gente era como bien, digamos, hospitalaria? O Señor, ¿cómo es posible que no le dé un vaso con agua a este testigo de Jehová en este calorón? Dios dice que te haces cómplice de sus malas acciones. No cooperes con él. No le des más energías para que siga propagando su mentira. No le des más energías al enemigo de Dios para que siga atacando el nombre de Dios. Entonces, esta es una advertencia muy clara. No recibas en tu casa, no des hospitalidad, no saludes con beneplácito a los falsos maestros, no participes de sus obras. Y esto que está diciendo Juan en la cultura del primer siglo, donde era, digamos, hospitalidad 100% y era mal visto que no compartieras tu casa con un forastero en el primer siglo, esto era grave. Pero Juan dice, tenemos que separarnos del error doctrinal. No participen ustedes, hermanos, del error de estos herejes. Así que, ¿cómo lo podemos aplicar al día de hoy? Como les dije ahorita con los testigos de Jehová o cualquier otro falso. No des plataforma, no des reconocimiento, no des apoyo a falsos maestros. La tolerancia doctrinal entre cristianos, pues el bautista con el pentecostal y el presbiteriano, ¿no? Y todo esto. La tolerancia doctrinal, vamos, entre cristianos está bien siempre y cuando no comprometa las verdades centrales y fundamentales del evangelio. Pero hoy cuando alguien ya te está predicando de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, de un Dios que no es el Dios de la Biblia, de alguien que está negando las doctrinas fundamentales del cristianismo, como la resurrección, el juicio divino, la segunda venida, la Trinidad, etcétera, etcétera, la cristología, la teología propia. Si algo de todo esto compromete las verdades fundamentales del Evangelio, no seas tolerante. No seas tolerante. Cierra la puerta, no des apoyo. Y este es el punto central de la segunda carta de Juan. Entonces Juan dice, tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. ¿Saben qué? Es todo lo que les voy a comentar de momento aquí con esta cartita, pues espero visitarlos pronto y que platicar con ustedes cara a cara. Entonces voy a estar completo de gozo y ustedes también. Cuando los vea y estemos platicando ya así frente a frente, nuestra alegría será completa.
recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Por eso sabemos, y yo me inclino más a pensar, John MacArthur dice que aquí se le está, o sea, bueno, John MacArthur dice que esta señora, vamos, elegida, es una señora y su familia. Yo creo que es una iglesia como otros teólogos, porque al final acá te está diciendo, oye, ¿crees que tu hermana, la que también se llama elegida por Dios, te manda saludos? Esto es muy claro que Juan se está refiriendo a esta iglesia local, te manda saludos a la otra iglesia local. Entonces yo creo, y creo que al final se puede concluir, que Juan le está escribiendo a una iglesia local y no a una señora, que le dice por metáfora la señora elegida. Sin embargo, este es el punto de la segunda carta de Juan. Entonces, nos vamos a quedar acá. Si Dios quiere, próxima semana vamos a ver tercera de Juan, que como ya saben, también es un capítulo pequeño. Y terminando tercera de Juan, si el Señor lo dispone de esa manera, vamos a brincar ya a primera de Pedro. ¿Okay? Vamos a ver primera y segunda de Pedro en su momento y en su oportunidad. Entonces, si resumimos todo lo que leímos ahorita es el amor verdadero está basado en la verdad y Dios me manda que no tenga nada que ver con los falsos, que no los ayude, que no les preste nada, que no les apoye de ninguna manera, porque me hago responsable de sus pecados y me hago cómplice con ellos. Así que cuidado, seamos personas que disciernen. Otra vez, es diferente y quiero que tengas mucho cuidado con eso. Aquí se está refiriendo a los falsos que están trabajando activamente en esparcir sus mentiras. Tienes un vecino católico que tiene sed, dale agua, ama a tu prójimo, aunque no sea cristiano, ámalo. Pero cuidado que no es una persona que de manera activa está esparciendo sus mentiras. El testigo de Jehová es muy diferente. Porque ellos van de manera activa, casa, puerta por puerta, por puerta, por puerta, y quieren estar esparciendo mentiras acerca de Jesucristo. Entonces, como que hay esa distinción en la Biblia entre un falso y una persona simplemente que está engañada. Esto se refiere a los falsos, al sacerdote también, al sacerdote católico que está esparciendo mentiras. Porque el sacerdote católico, como dice José Grumman, no entiende, vamos, el infierno, vamos, aunque lo prediquen, no lo entiende porque va a ir ahí, porque va a terminar yendo al infierno. Entonces, solo que tu mente haga esa distinción entre una persona engañada es una cosa y un falso que está propagando mentiras es otra. Dios te dice, a los falsos, ciérrales la puerta. A los falsos, no los ayudes. No les prestes plataforma, no les prestes nada, no los recibas en casa, no les des apoyo, no te hagas cómplice de sus malas acciones. A los engañados, predícales a Cristo y desde luego hazles el bien. ¿Tienen alguna duda antes de terminar por el día de hoy? No, está claro. No. Muy bien, bueno, pues entonces si no hay dudas ni preguntas, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.